¿Qué tal a todos? Veamos la implementación de una pantalla de presentación utilizando la API Splash Screen. Comenzamos con la configuración de la implementación, añadiendo la dependencia de la API de Splash Screen en el archivo Gradle a nivel de módulo. Actualizamos la dependencia mediante la asistencia de Android Studio y sincronizamos los cambios. Copiamos los siguientes estilos y los pegamos en el archivo themes, ubicado en el directorio values. En el primer ítem, coloque el color de fondo de su preferencia a la pantalla o screen splash. En el segundo ítem, de momento colocaremos una imagen JPG que previamente copiamos en el directorio drawable. Aumentamos la duración de la exposición del splash en pantalla a 1000 milisegundos, es decir, en 1 segundo. En el último ítem, colocamos el tema que se mostrará después de nuestro splash, que en este caso, es el tema predeterminado de nuestra app. Puede localizar el nombre del tema predeterminado en el primer estilo. Ahora vamos a indicar en el archivo manifest que nuestra app debe iniciar con el splash screen y después mostrar la pantalla o tema predeterminado de nuestra app. Ubicamos el bloque que contiene a la activity principal y en la instrucción que indica el tema, colocamos el nombre del tema del splash screen, el cual se desplegará en pantalla antes que el tema predeterminado. Agregue la instrucción en caso de no contar con ella. Es tiempo de comenzar con la implementación. Llamaremos a la función install splash screen para mostrar nuestra pantalla de presentación. Llamaremos a dicha función antes que cualquier otra operación de vista. Por medio del objeto splash screen, llamaremos a la función setKeepOnScreenCondition para desplegar nuestra pantalla de presentación o splash. El valor true, dado en el interior de esta función, mantendrá visible el splash hasta que la condición ya no se cumpla. Si el valor es false, el splash será visible solo unos instantes. Veamos este comportamiento en el emulador. Al colocar el valor true, la pantalla de presentación permanecerá visible todo el tiempo debido a que no existe un procedimiento que impida que se cumpla dicha condición. Veamos el comportamiento del splash, ahora con el valor false. La pantalla de presentación es visible durante poco tiempo. Conservaremos el valor true y el procedimiento que utilizaremos para ocultar el splash será navegando hacia un segundo activity. Bien, vamos a crear el segundo activity. En el segundo activity, solo integraremos el layout que le corresponde. Y en su layout, o archivo XML, solo vamos a colocar un componente TextView con un texto. Por último, le colocamos el mismo constructor de la clase MainActivity en el segundo activity, para evitar problemas de compatibilidad con el tema de la app. Bien, ahora mediante el constructor de la clase Intent, es como vamos a navegar hacia el segundo activity. Le colocaremos como argumentos a dicho constructor, el contexto de la aplicación y el activity al que queremos acceder. Ejecutamos la instrucción con la función startActivity, colocándole como argumento el objeto intent. También llamaremos a la función finish para eliminar el splash. De esta manera, vamos a prevenir errores al presionar el botón de retroceso en el dispositivo móvil, evitando acceder nuevamente al splash. Veamos el resultado de esta implementación en el emulador. Muy bien, la pantalla de presentación ha sido interrumpida por navegar hacia el segundo activity. Ahora veamos lo que necesitamos para aplicarle animaciones a nuestra pantalla de presentación. El sitio oficial de la documentación indica que para colocarle animaciones a una imagen, esta debe encontrarse en formato de vector. También,
nos muestra las dimensiones recomendadas y la manera en que ajusta la imagen en la pantalla de presentación. En este ejemplo, utilizaremos PowerPoint para crear nuestros vectores. Usted puede utilizar la herramienta de su preferencia. En este ejemplo, hemos simulado la distribución expuesta en el sitio de la documentación. El tamaño total de la imagen lo establecimos en 19.05, tanto en lo ancho como en la altura. El recuadro o límite interno, donde se posicionará el diámetro visible de la imagen, la establecimos con una altura de 13.49 y una anchura de 13.64. También podemos crear vectores a partir de una imagen elaborada con los recursos o figuras básicas disponibles en la herramienta de nuestra preferencia. Una imagen generada de esta manera es más probable que sea importada correctamente como un vector en Android Studio. En este ejemplo con PowerPoint, únicamente se presentaron problemas al intentar convertir texto como un vector, por lo que fue necesario aplicar la estrategia que observa en pantalla para lograr integrar el texto correctamente en el vector. Entre más compleja sea una imagen, es más probable que surjan errores al importarse como un vector. Vamos a comenzar con la importación de la primera imagen a vector. Primero debemos guardar la imagen en formato SVG, es decir, en el formato Scalable Vector Graphics. Ahora, en Android Studio, nos posicionamos en el directorio Drawable, hacemos clic derecho sobre el directorio, seleccionamos la opción Nuevo y después Vector Asset. Seleccionamos la opción Local File, pulsamos en el explorador o en ruta de archivos y localizamos el directorio donde se encuentra nuestra imagen SVG. Podemos observar que la importación presenta un error, por lo que vamos a remediarlo con otra herramienta. Primeramente, guardaremos la imagen en formato JPG. Con el apoyo de la siguiente herramienta online, convertiremos nuestra imagen JPG en SVG. Esta herramienta es solo una sugerencia, por lo que usted puede utilizar la que más le convenga. Vamos a importar nuevamente la imagen como un vector. Muy bien, la importación es correcta. Le daremos al vector el tamaño de 288 dp, como se indica en la documentación. Ahora vamos a importar nuestra segunda imagen como vector. La guardaremos en formato SVG. Al ser una imagen menos compleja, la importación como vector no debe provocar ningún error. Muy bien, la importación ha sido exitosa. Es tiempo de agregar las animaciones en los vectores. Copiaremos las siguientes líneas de código y las pegaremos en cada uno de los vectores. Estas líneas definirán el punto de giro de la imagen, así como un identificador para el vector. Identamos el resto del código y lo dejamos en el interior del nuevo grupo. Para este ejemplo, solo utilizaremos las animaciones dadas por la documentación. Usted puede aplicar las animaciones que más le convengan a su aplicación. Para crear un efecto de rotación centrado sobre su propio eje, colocaremos la mitad del tamaño de la imagen en ambos pivotes. En este caso, el tamaño es de 2250 por ancho y altura, por lo que colocaremos en los pivotes el valor de 1125. Copiaremos el grupo, lo pegaremos en el siguiente vector y aplicaremos el mismo procedimiento. Para animar los vectores, necesitamos crear un nuevo recurso de tipo Animated Vector en el directorio Drawable.
Este tipo de recurso relacionará al vector que desea animarse con las herramientas que definirán las propiedades visuales de la animación, como lo son el recurso Object Animator. Vamos a nombrar este recurso de la misma manera que en la documentación. Copiamos el código del recurso desde el sitio de la documentación y lo pegamos en nuestro recurso que recién creamos. En la instrucción Drawable, colocamos el vector que deseamos animar. El nombre del primer target corresponde al nombre o identificador del grupo que colocamos previamente en ambos vectores, por lo que lo dejaremos como está. Eliminaremos el segundo bloque target para concentrarnos en un solo recurso de animación. Vamos a crear el nuevo recurso de animación. Hacemos clic derecho sobre el directorio res, seleccionamos la opción Nuevo y pulsamos en la opción Directorio de recurso Android. En tipo de recurso, seleccionamos Animator y aceptamos los cambios. Ahora crearemos a Rotation, el cual es un recurso de tipo Object Animator, y es el recurso responsable de definir las propiedades de animación de un gráfico vectorial. Hacemos clic sobre el directorio Animator, seleccionamos la opción Nuevo y elegimos la opción Archivo de recurso animador. Le colocamos el nombre al recurso y en el elemento de raíz seleccionamos Object Animator. Regresamos a la documentación, copiamos las siguientes líneas y las pegamos en el nuevo recurso de animación. En dichas líneas, estamos indicando que la animación durará 8000 milisegundos, es decir, 8 segundos. También le proporcionamos el nombre o identificador del recurso, así como el rango de rotación de la imagen. En este caso, la imagen comenzará su rotación a partir de los 0 grados terminando hasta los 360 grados. En otras palabras, dará una vuelta completa que le tomará 8 segundos en realizarla. Muy bien, ya tenemos ambos recursos referenciados en el archivo Animated Vector, es decir, el objeto animador y nuestro vector gráfico. Para observar nuestra imagen animada en pantalla, solo resta reemplazar la imagen JPG que colocamos en el archivo DIMS por el recurso Animated Vector. Bien, veamos los resultados de la animación en el emulador. Excelente, la animación funciona. Sin embargo, la navegación hacia el segundo activity no ha permitido que la animación termine. Cuando no existe alguna instrucción que interrumpa la pantalla de presentación, la animación se cumple sin problemas. Vamos a probar el funcionamiento de la animación con el siguiente vector gráfico. Todo en orden. Veamos nuevamente el comportamiento de la pantalla de presentación con la navegación hacia el segundo activity. Una vez más no termina la animación. Vamos a resolver este problema. Desde la documentación, copiaremos el siguiente código. Pegamos el código en nuestra actividad principal, justo debajo del condicional del splash, e importamos la biblioteca View. Con esta funcionalidad, es posible controlar la exposición en pantalla del splash, de acuerdo a la duración de alguna operación. Estas operaciones podrían ser una descarga de datos, la realización de cálculos matemáticos para mostrar sus resultados en la siguiente pantalla, entre otras operaciones. La clase ViewTreeObserver es la encargada de notificar los cambios globales en la jerarquía o árbol de vistas. Estos cambios pueden ser el redibujado de componentes gráficos, cambios en el modo táctil, entre otros cambios. La interfase OnPreDrawListener se encargará de notificar la siguiente vista que está por dibujarse.
Ambos elementos ayudarán a sincronizar la pantalla de presentación con la siguiente vista o activity. La manera de verificar si nuestra operación en segundo plano ha finalizado, y de esta manera, eliminar la pantalla de presentación para avanzar al siguiente activity, es a través de una clase de datos observable. Es decir, de un live data. Crearemos una nueva clase de Kotlin, y la nombraremos como esperar lógica. Usted puede elegir el nombre de su preferencia. Dicha clase la haremos de tipo ViewModel, que por lo regular es el tipo de clase para almacenar los objetos live data. Dentro de esta clase, únicamente vamos a implementar una función booleana, la cual simulará una operación. Tal operación consta de imprimir dos mensajes en consola que indique el inicio y término de la operación, así como un hilo que mantenga una pausa de 8 segundos para simular que existe un proceso de cálculos de datos en funcionamiento. Esta pausa permitirá que la pantalla de presentación termine tranquilamente la animación. Por último, retornamos el valor true para notificar que la operación ha finalizado. Ahora, en el activity principal, invocamos a nuestra clase por medio de una constante, otorgándole el acceso a las propiedades de la clase ViewModel. Por medio de la constante, o la instancia de la clase que recién creamos, invocamos a la función que notificará si es posible navegar hacia la siguiente pantalla o activity. Finalmente, cortamos las líneas responsables de la navegación hacia el segundo activity y las pegamos dentro del condicional if. Bien, veamos el resultado de esta implementación en el emulador. Muy bien, la animación pudo completarse. Veamos el resultado de la implementación con el otro vector en el emulador, así como la impresión de los mensajes en consola, para observar la sincronización con el splash. Las animaciones de la API de Splash Screen funcionan a partir de las versiones de Android 12 o de la API 31 de Android, por lo que debemos adaptar la pantalla de presentación para los casos de APIs inferiores. Si la adaptación no se realiza, corremos el riesgo de que la pantalla de presentación se muestre de formas no deseadas, o bien, producir un fallo en nuestra app. Para resolverlo, crearemos un nuevo directorio de recursos de valores en el directorio res. Lo nombraremos como values-v31. Cambiaremos la vista del explorador de archivos a vista de proyectos, para poder visualizar al directorio que recién creamos. Copiaremos el archivo dims dentro del directorio values-v31. Este archivo será el responsable de activar las animaciones a partir de la API 31. Modificaremos el archivo dims del directorio values, reemplazando las animaciones por una imagen JPG. Este archivo será el que se utilice en versiones inferiores a la API 31. Veamos este comportamiento en el emulador. Primero lo probaremos con un emulador con API 35. Muy bien, la animación se despliega correctamente. Veamos su comportamiento en un emulador con API 24. Muy bien, ha sido seleccionado el archivo sin la animación. Haremos más evidente el comportamiento. Cambiaremos la imagen JPG para visualizar una imagen totalmente distinta en el dispositivo con API 24, con respecto a la que se mostrará en el dispositivo con API 35. Bien, funciona correctamente en la API 24. Veamos en la API 35.
Muy bien, animaciones activadas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.